Va a hablar ahorita, va a presentar su trabajo la doctora Soledad Funes, y también dentro del programa está puesto el doctor Jesús Aguirre, que no va a poder acompañarnos esta mañana. Gracias. Gracias. Perdón, yo voy a hacer una pequeña intervención antes de que empiece Soledad. Al principio de la reunión olvidé presentar al doctor Alejandro de las Peñas, que ha sido nuestro moderador. Yo le quiero agradecer mucho. El doctor de las Peñas es investigador del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología, y con gran entusiasmo nos ha ayudado a organizar el programa, a presentar a la gente y a ayudarnos realmente con un apoyo de muchos tipos. Así que, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros, y perdón, pero no tan porque yo ahora que hago, que ahora vamos a empezar con el simposio. Yo quiero nada más mencionar que todo el simposio, todas las presentaciones que se van a hacer son una provocación para que ustedes vean, los estudiantes sobre todo, y nosotros como colegas. No es lo mismo leer un artículo a escuchar los hallazgos de boca de las gentes que los hicieron. Y de lo que vamos a ver toda la sesión se va a tratar de una manera diferente o nueva de ver un fenómeno. Cada quien nos va a hablar de un aspecto distinto de la función mitocondrial, algo nuevo, y Rosaura también nos va a hablar de modalidades, qué cosa es el evolucionismo, qué cambios ha habido, qué polémicas hay, de qué manera se ve. Entonces estaba yo platicando con Alex, y le decía yo que leí una cosa por casualidad ahora de un físico que decía que tanto en la ciencia como en la poesía el producto terminado, uno lo ve el artículo y no refleja todo lo que hubo que pasar para llegar a esa conclusión. El encontrar un conocimiento nuevo, demostrarlo y lograr que la comunidad lo incorpore y lo acepte como una manera nueva de ver o de entender un fenómeno es realmente importante, y no se nota muchas veces en el artículo. Entonces, el proceso creativo, las dudas, el entusiasmo, todo lo que uno vive cotidianamente tratando de encontrar un fenómeno, es de lo que se trata el simposio. Es lo que nos importa transmitirles. Por eso nos interesa tener un simposio presencial en donde ustedes, los alumnos, y también tenemos la oportunidad de escuchar de los mismos autores qué fue lo que encontraron, por qué es nuevo, cómo cambia nuestra manera de ver algo. En esta ocasión va a hacerse un énfasis especial en la función mitocondrial, porque realmente el papel o lo que son las mitocondrias en la célula ha sufrido cambios importantísimos, y lo van a ver. Hoy que ustedes salgan de aquí, van a tener un concepto completamente distinto de qué cosa es una mitocondria, y probablemente los incite a pensar que todos los demás organelos deben de andar en las mismas, ¿no? Entonces estamos en una época en la que podemos estudiar un sistema complejo como lo es cualquier célula. Entonces inmediatamente paso a la palabra a la doctora Soberón, que va a presentar. Como ya les digo, el doctor de las Peñas va a haber un cambio en el programa, y vamos a oír el trabajo de la doctora Funes primero. Entonces, Gloria, por favor. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Realmente es un privilegio el participar en este curso que damos cada año con Alicia, y poder contagiarnos de su entusiasmo y toda la organización de ver. Vemos siempre distintos temas, pero en este caso el de la mitocondria, y enmarcarlo en el homenaje a la doctora Tuela, que tanto nos dice. Bueno, voy a empezar por presentar a la doctora María Soledad Funes Arguello. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias, donde nos encontramos, y doctora en Ciencias Biomédicas. La licenciatura la terminó en 1998, y en el 2002 el doctorado, aquí en la UNAM, por supuesto. Realizó 2 estancias postdoctorales en la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich, Alemania. Ingresó en 2009 como investigador del Instituto de Fisiología Celular, donde actualmente tiene la categoría de investigador titular de tiempo completo definitiva del Departamento de Genética Molecular. Por su trayectoria ha sido reconocida por el nivel C del PIDE y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Desde sus primeras experiencias en investigación se ha interesado en los procesos que rigen la biogénesis mitocondrial, primero estudiando el contenido génico y la estructura de genomas mitocondriales, más tarde analizando genes nucleares que codifican proteínas mitocondriales y los mecanismos que guían a esas proteínas a incorporarse en las mitocondrias de manera que sean funcionales. Recientemente se ha interesado también en la relación que existe entre las mitocondrias
los mecanismos de señalización que modulan la migración selectiva de estos componentes celulares, la mitofagia, durante distintas condiciones. Cuenta con 31 artículos publicados en revistas internacionales civilizadas y 6 capítulos del libro. Ha sido investigador responsable de 5 proyectos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, el PAPIT, de la RIGAPA en la UNAM, y 3 proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, ha colaborado en 2 proyectos grupales financiados también por el CONACYT. Ha dirigido 5 tesis de licenciatura, 8 de maestría y 3 de doctorado. Egresados de su grupo de investigación se encuentran realizando labores de investigación y docentes tanto en las universidades nacionales como del extranjero o en el sector privado. A lo largo de su trayectoria académica ha recibido distinciones como el Estímulo de Investigación Médica Miguel Alemán Valdés en 2013, la beca para las mujeres en la ciencia L'Oréal UNESCO Academia Mexicana de Ciencias en el 2011, la medalla Alfonso Caso por sus estudios doctorales en el 2004, una mención honorífica del premio Lola e Igor Flieser Puig por el fomento de la investigación en parasitología en el 2003, y el premio Weizmann a la mejor tesis del año en Ciencias Naturales otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y la Asociación de Amigos del Instituto Weizmann en el 2002. Es socio numerado de la Sociedad Mexicana de Bioquímica desde el 2004 y de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2022. Ha tenido una activa labor institucional, destacando su papel como coordinadora de enseñanza del Instituto de Fisiología Celular del 2017 al 2021 y actualmente es directora del Instituto de Fisiología Celular. Realmente se trata de un investigador joven, pero que ha hecho ya no solo aportaciones académicas de las que lo va a platicar, sino una labor institucional muy importante, y muchas gracias por la participación. Buenos días, muchas gracias a las organizadoras de este simposio, a todos y todos ustedes por estar aquí, y muchas gracias, doctora Soberano, por la presentación, y gracias, doctora Ruiz, por el cambio, perdón por el día de hoy les voy a platicar un poco sobre las investigaciones que realizamos en mi grupo de investigación. El título es un poco general, pero es de alguna manera algo que engloba todo lo que estamos haciendo. Y bueno, quiero empezar con presentar a la mitocondria, que es el organelo que nos trae hoy a todos aquí. Y las mitocondrias son organelos esenciales para la gran mayoría de los organismos eucariotas. Son organelos que en los libros de texto podemos encontrar a menudo como estos pequeños frijolitos que se encuentran en el citoplasma celular y que están delimitados por 2 membranas, la membrana externa y la membrana interna, que de manera característica siempre, o bueno, no siempre, pero con mucha frecuencia, tienen estos plegamientos que conocemos como crestas mitocondriales. Las 2 membranas separan 2 espacios acuosos, que es el espacio intermembranal y la matriz mitocondrial. De manera tradicional, y el proceso metabólico que más se ha estudiado en las mitocondrias es la producción de energía. Sin embargo, en las últimas décadas cada vez se descubren más procesos involucrados no solo en el funcionamiento del organelo como tal, sino su vinculación con otros procesos celulares. Y eso es un poco de lo que les voy a hablar el día de hoy. En particular, en mi grupo de investigación estamos interesados en 2 procesos. Primero les voy a hablar de la importación de proteínas a la mitocondria y de las respuestas mitocondriales que se activan como resultado de condiciones de estrés. Y es difícil entender a la mitocondria como un organelo aislado, o como un organelo celular también, si no entendemos, si no pensamos en su origen evolutivo. Y las mitocondrias son uno de los organelos celulares que se originaron a partir de un evento de endosimbiosis. De manera muy resumida, en este diagrama lo que les quiero mostrar es que
Las mitocondrias se originaron evolutivamente hablando de una protobacteria que hizo un proceso de simbiosis con una arquea del grupo Asgar. Eventualmente esta interacción endosimbiótica se volvió permanente y las mitocondrias o el genoma de la bacteria original, una de las primeras consecuencias de este proceso fue que el genoma de la bacteria original se vio brutalmente reducido. Esta reducción se debió a dos procesos fundamentalmente, uno a pérdida de genes, muchas funciones redundantes, por ejemplo, o que ya no eran funcionales, se perdieron, y por otro lado a una transferencia de información desde el genoma de la hora organelo hasta el genoma nuclear. De manera que actualmente en las mitocondrias la gran mayoría de las proteínas que funcionan en el organelo están codificadas por genes nucleares. Esto significa que para que una mitocondria pueda funcionar adecuadamente hay dos sistemas genéticos que se tienen que comunicar y funcionar de manera sumamente coordinada. Por un lado tenemos el genoma mitocondrial, que es expresado, traducido por una maquinaria de traducción mitocondrial, por ribosomas mitocondriales, y por otro, las proteínas que están codificadas en el núcleo, que deben ser traducidas por ribosomas citosólicos y de alguna manera identificadas y entregadas a la mitocondria. Entonces, si nosotros revisamos cualquier libro de texto, en general encontramos que en una célula, en el citoplasma de una célula eucariote, para reconocer y entregar las proteínas a su organelo o localización blanco, hay dos modelos. Por un lado está el modelo cotraduccional, que como su nombre lo indica, significa que las proteínas, mientras están en proceso de síntesis por los ribosomas, son reconocidas y entregadas hasta el organelo blanco. Y por otro lado tenemos el modelo posttraduccional, que significa o que postula que el polipéptido es completamente traducido en el citoplasma antes de ser reconocido y entregado al organelo blanco. Y tradicionalmente se ha estudiado que las proteínas que llegan al retículo endoplásmico siguen la vía cotraduccional y las proteínas de otros organelos siguen la vía, como peroxisomas, el núcleo y las mismas mitocondrias, siguen una ruta posttraduccional. Y eso se debe, y independientemente de cuál modelo estamos considerando, algo importante es que en general los polipéptidos u otras cosas de la maquinaria de traducción contienen alguna señal, que en estos esquemas está esquematizado por esta sección rojita en el extremo amino del polipéptido, que contienen la información necesaria y suficiente para que el polipéptido sea entregado al organelo blanco. En las mitocondrias, como les dije, el primer mecanismo de importación que se estudió fue el posttraduccional. Y esto se debió básicamente a que experimentalmente fue muy sencillo aislar mitocondrias, ponerlas con una proteína sintetizada in vitro y la proteína se internaliza en las mitocondrias. Entonces eso permitió que se describieran como secuencias señal, secuencias en el extremo amino terminal de las proteínas que forman una estructura de alfa hélice anfifílica, y esta pequeña extensión en el extremo amino terminal tiene la capacidad de decirle al citoplasma celular: esta proteína es mitocondrial, entregarla a la membrana externa, hacer que la proteína ingrese y una vez en el interior de la mitocondria se edita. Entonces, en el campo hablamos de una proteína precursora cuando tiene esta presecuencia en el extremo amino, y de una proteína madura cuando ya carece de esa presecuencia y esta proteína ya es capaz de funcionar. Estos experimentos fueron muy exitosos a partir de los años 70 y más o menos hasta la primera década de este siglo. Se describieron una gran cantidad de maquinarias de importación que son complejos multiproteicos que están localizados en las membranas mitocondriales o en los espacios acuosos y que de una u otra manera regulan el reconocimiento de las proteínas mitocondriales y su distribución dentro del organelo, que ese es otro reto. Pero hoy no les voy a hablar de nada de esto, sino de de manera paralela a los experimentos in vitro que les acabo de mencionar, se empezaron a observar también algunos aspectos que indicaban que la importación de proteínas a la mitocondria, cuando observamos células completas, no necesariamente ocurre de manera exclusivamente posttraduccional. Aquí hay algunos ejemplos. Una es que se ha observado que alrededor de las mitocondrias existen estas pelotitas que son ribosomas. Esta es una imagen de 1975, pero ya más recientemente en el 2017
se obtuvieron por tomografía estas imágenes que son una reconstrucción tridimensional de una vesícula mitocondrial con ribosomas adosados a la membrana externa. De manera adicional, también se ha observado que ciertos RNAs mensajeros que codifican proteínas mitocondriales, como en este ejemplo el RNA mensajero que codifica para la subunidad beta de la ATP sintetasa, se pueden colocalizar por experimentos de fluorescencia con las mitocondrias. Aquí están iluminadas en rojo por una proteína fluorescente y el RNA en verde. Y como pueden ver, este RNA colocaliza con las mitocondrias. Sin embargo, si nosotros analizamos todo el proteoma mitocondrial, por ejemplo, de Saccharomyces cerevisiae, que consiste aproximadamente de 1000 proteínas, y tratamos de encontrar cuáles son las señales que están presentes en este tipo de proteínas, encontramos que únicamente 410 de esas 1000 tienen una presecuencia en el extremo amino terminal. Y si analizamos los RNAs mensajeros que codifican proteínas mitocondriales, únicamente 154 se han observado en la vecindad de las mitocondrias. Eso significa que aquí tenemos un poco más de la mitad del proteoma mitocondrial con algunos de estos tipos de señales, pero ciertamente no todas las proteínas mitocondriales contienen MTS, ni todos los RNAs mensajeros que codifican proteínas mitocondriales se localizan en la periferia de la mitocondria. Entonces, nosotros planteamos que en debería a lo mejor haber un proceso de comunicación entre muchos factores que lo que hace es favorecer y permitir que las proteínas mitocondriales se importen. Entonces, pensamos que no solo que en una célula, cuando una proteína mitocondrial se está sintetizando, no solo es importante la presecuencia mitocondrial ni el RNA mensajero que contiene la información para esta proteína, sino que muchas de estas señales a nivel posttraduccional o a nivel cotraduccional pueden estar actuando para asegurar la eficiencia y la fidelidad durante la importación mitocondrial. Y aquí es donde nosotros comenzamos a investigar a un complejo que se conoce como NAC, por las siglas en inglés de Nascent Polypeptide Associated Complex. NAC es una chaperona que se une al túnel de salida ribosomal. Les muestro primero esta caricatura. Es un complejo heterodimérico compuesto por dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta, que como pueden ver aquí se pliegan de manera muy similar. La diferencia estructural más importante es que la subunidad beta tiene una pequeña extensión que permite justamente que se ancle al túnel de salida ribosomal. Esta es una caricatura un poco más reciente, en donde se observa que NAC verdaderamente se asocia al túnel de salida. Este es un ribosoma que está traduciendo una proteína y este es el polipéptido naciente, y en cuanto sale del túnel de salida se encuentra con la chaperona NAC. Entonces, NAC es una maquinaria esencial para organismos eucariontes, para muchos modelos como el Nematodes Cenorhabditis elegans, para mamíferos, para la mosca de la fruta. Esto quiere decir que si nosotros eliminamos cualquiera de los genes que codifican para las unidades de NAC, el resultado es que el organismo no puede sobrevivir. Sin embargo, otra vez en Saccharomyces, que es nuestro modelo de estudio, y que también es un eucarionte, nos encontramos que si eliminamos todos los genes que codifican para NAC, las células pueden seguir sobreviviendo. Eso lo vemos aquí de manera muy simple en un ensayo de crecimiento por diluciones seriadas en medio sólido. Aquí tenemos una cepa silvestre. Como pueden ver, todas las diluciones crecen muy bien, y si eliminamos a los genes de NAC, las células siguen creciendo como si nada hubiera pasado. Otra particularidad de levadura es que una de las subunidades, la subunidad beta, está duplicada, es decir, hay dos genes que codifican para subunidades beta, de manera que potencialmente podemos tener los complejos alfa-beta 1 y alfa-beta 2. Entonces, cuando estábamos un poco perdidos y no sabíamos por dónde empezar a estudiar este complejo, pensamos, bueno, si en las levaduras el complejo NAC es esencial, probablemente es que hay otro componente que está supliendo la función de NAC en ausencia de este complejo. Y entonces nos acercamos a Alexander de Luna, a quien escucharán un poco más adelante, y hicimos en su laboratorio un ensayo de interacciones genéticas. Un poco lo que pensábamos aquí es que si tenemos un ribosoma, como en el caso de levaduras, donde más de un componente está realizando una función redundante, si eliminamos a uno u otro de esos componentes, las células van a poder seguir siendo viables porque el otro componente está supliendo la función, pero si eliminamos a los dos simultáneamente, entonces las células van a morir. Hicimos esto de manera masiva,
usando nuestras cepas carentes de los genes NAC con toda una colección en donde cada uno de los genes no esenciales de levadura están eliminados, y encontramos algunos puntitos que representan cruces aquí, espero que los puedan ver, que en donde veíamos justamente este efecto, que las células crecían más pobremente que el común de todos los demás. De aquí hemos obtenido algunas interacciones que hemos investigado. Una tiene que ver con otro chaperón ribosomal que también se une al túnel de salida, que es el complejo SCZ1, y eso es algo que está actualmente desarrollando Ernesto Bravo en el laboratorio y del cual espero hablarles en algún otro momento porque todavía los resultados son muy preliminares. Pero otro de los componentes que identificamos fue SAM37. SAM37 es una proteína que está aquí iluminada en naranja, forma parte de un complejo que se llama complejo SAM, que está en la membrana externa, y nos llamó la atención justamente porque es una proteína que está sobre la superficie mitocondrial en la membrana externa, y pensamos a lo mejor puede funcionar como una plataforma de anclaje. Entonces procedimos a hacer una disección un poco más detallada de qué pasaba con el crecimiento de estas células, y lo que observamos es que, por ejemplo, en una cepa silvestre otra vez tenemos los ensayos de crecimiento. Si eliminamos a SAM37, las células siguen creciendo bien, pero si eliminamos a la subunidad alfa NAC o a beta 2 NAC, en cualquiera solas con SAM37 o juntas alfa beta 1 o alfa beta 2 o las dos betas, lo que vemos es que el crecimiento se ve afectado. Eso no pasa si eliminamos únicamente beta 1, lo cual es algo muy interesante. Tomamos una batería de cuerpos que tenemos en el laboratorio y encontramos que al analizar extractos totales proteicos, justo en estas cepas que crecen mal, algunas proteínas mitocondriales como TOM40, OXA1, NFS1 y SOT2 están disminuidas en las mitocondrias comparadas con otras cepas. Y algo muy interesante, por ejemplo, en el caso de SOT2, es que lo que observamos es este doble bandeo, y suponemos que la banda superior representa a la proteína antes de importarse, o sea, la que todavía tiene la presecuencia. Entonces esto nos indicaba que verdaderamente estábamos observando un problema en la importación. Después de sobre todo el trabajo de doctorado de Carlos Ponce, que le ayudó Clara Bendaño, básicamente lo que encontramos es que estos dos complejos NAC son capaces de unirse a distintos receptores en la membrana externa. El complejo alfa-beta-1 se asocia a una proteína que se llama UM14. Estos son resultados de otro grupo de investigación, y nosotros describimos la interacción entre alfa-beta-2 y SAM37. Y nuestro modelo en ese momento era que cada una de estos complejos NAC reconoce distintas secuencias señal en el extremo amino y entrega posteriormente las proteínas o los ribosomas, traduciendo esas proteínas al complejo TOM, que es la puerta de entrada de todas las proteínas mitocondriales al interior del organismo. Entonces, Clara se quiso quedar al hacer el doctorado en el laboratorio, estudiando un poco más cuáles eran esas señales, qué distingue un complejo NAC que el otro no. Y entonces, utilizando muchas quimeras, básicamente de la proteína verde fluorescente para evitar cualquier ruido de la proteína madura, les fusionó distintas presecuencias mitocondriales. Aquí les muestro lo que pasa con la presecuencia de OXA1, que son los primeros 50 aminoácidos del polipéptido, y fusionados a GFP. Transformó las construcciones que tienen los genes que codifican para estas quimeras en una cepa silvestre o en una cepa carente de NAC, alfa, beta 2 y SAM37, y lo que observó al hacer un fraccionamiento celular para localizar si la proteína estaba en la mitocondria o no, es que en ausencia de NAC y SAM37 existe una reducción significativa en la cantidad de GFP que se localiza en la mitocondria. Esto se puede ver un poco más claramente en la cuantificación. Y cuando ella tomó una presecuencia de las que habíamos identificado que no se afecta, de las proteínas que no se afectaban por la ausencia de NAC y SAM37, que es MDM38, lo que observó es que el comportamiento de la importación de esta quimera no se ve afectada. Eso se ve aquí. Entonces, básicamente, lo que suponíamos es que en una cepa silvestre, NAC puede reconocer la presecuencia como la de OXA1, entregarla a través de SAM37 y lograr la importación de GFP. En ausencia de alfa, beta 2 y NAC, lo que pasa es que esta importación ocurre, pero de manera menos eficiente.
Y para tratar de caracterizar un poquito más qué es lo que estaba pasando, Clara lo que hizo fue montar un experimento de importación in vivo, porque muchos experimentos son in vitro y entonces toman mitocondrias aisladas, proteínas purificadas in vitro y falta todo el citoplasma celular. Entonces, para poder explorar un poco con más detalle qué pasa en el citoplasma, pues había que usar células in vivo. Entonces ella tomó las dos mismos reporteros y los clonó detrás de un promotor inducible por galactosa, los transformó en levaduras, aquí tendrían que ver la formita de la levadura, y la idea es agregar galactosa al medio, inducir la expresión de estos genes y por lo tanto la síntesis de las proteínas y hacer una cinética de importación, seguirla por distintos tiempos y después de detener la importación con una cóctel de desacoplantes inhibidores de la fosforilación oxidativa, se añade proteínas acá. La idea es que la proteína acá va a degradar toda aquella proteína que no esté protegida por las membranas de los organelos, en particular de las mitocondrias, y después separamos estas muestras en electroforesis desnaturalizante y las analizamos por Western blot. Y básicamente lo que observó, estas son esas muestras, del lado izquierdo de la cepa silvestre y de la mutante, son las muestras sin proteínas acá, y del lado derecho con proteínas acá. Y si analizamos la cinética de importación, lo que vemos es que en la cepa silvestre la importación guiada por la presecuencia de OXA1 ocurre de manera muy rápida, y en cambio en la cepa mutante la importación ocurre, pero de manera mucho más lenta. Entonces lo que concluimos es que en ausencia de NAC, lo que pasa es que la importación está retrasada, la cinética está retrasada. A continuación, lo que seguía era pues entender con detalle cuál es la señal dentro de la secuencia de la MTS, que es reconocida por alfa beta 2. 50 aminoácidos son una secuencia bastante larga. Y entonces lo que hizo fue una colección muy amplia de quimeras, en las que básicamente tomó la presecuencia de OXA1, la de MDM38, y las fue reemplazando de 10 aminoácidos en 10 aminoácidos hasta que, digamos, esta se convirtió en esta y viceversa. Y les voy a mostrar solo una, que es la que contiene a los primeros 10 aminoácidos de MDM38 y a los de OXA1. Y el resto es de OXA1. Esto es nada más un recordatorio para decirles lo que pasaba. Si tenemos los 50 primeros aminoácidos, la presecuencia completa de OXA1, lo que ocurre es que la importación se ve afectada. Aquí no se ve, en este ejemplo no se ve tan claro, pero en la cuantificación sí. Si nosotros cambiamos estos primeros 10 aminoácidos por los de MDM38, la importación se restaura por completo. Entonces, dentro de estos 10 aminoácidos está la información importante. Si nosotros ahora hacemos el experimento inverso, tomamos los primeros 10 aminoácidos de OXA1 y el resto de MDM38, pues ahora la importación de GFP depende del NAC, como se puede apreciar aquí en la cuantificación. Entonces, como les dije, las presecuencias mitocondriales están poco conservadas a nivel de aminoácidos, eso no se los dije, pero forman una alfa hélice anfipática. Entonces analizamos cuál era la distribución de los aminoácidos, de los primeros aminoácidos, utilizando estas predicciones de estructura para ver en dónde están, o si había alguna característica particular en la distribución de los aminoácidos de estas presecuencias, y observamos que en OXA1 aparece haber un parche de cargas positivas. En el caso de MDM38 únicamente hay 2 y en OXA1 hay 3. Entonces lo que hizo Clara fue cambiar esas 3 cargas positivas por alaninas, y lo que observó es que en una cepa donde no está NAC, la presencia de esas 3 cargas positivas hace que la proteína se importe de manera deficiente, pero al eliminarlas se recupera completamente la importación. Entonces, bueno, con esto, Clara tuvo el doctorado y nos sentíamos muy contentos de haber encontrado por primera vez esa secuencia que es reconocida por NAC. Y ahora voy a cambiar un poquito de área y les voy a hablar de algo que por muchos años conocimos en el laboratorio como el lado oscuro del 204 Sur. Esta parte del laboratorio, esta línea de investigación, este proyecto en el laboratorio, empezó como muchas veces pasa en los laboratorios, un poco por accidente, no sabíamos bien en lo que nos estábamos metiendo, pues como todo cuento feliz, bueno, este tiene final feliz, pues había una vez un gen, 2 tesis, que eran la de licenciatura de Raymond, que es el título
título de aquí de la facultad y la de doctorado de José Luis, y teníamos muchas preguntas. Lo que sabíamos en ese momento es que queríamos estudiar la proteína SLM35, que era una proteína mitocondrial. En ese momento estaba descrita en algunos proteomas, sabíamos que se podía importar en experimentos in vitro y estaba descrito que tiene un dominio de escramblasa. Eso nos llamó mucho la atención porque las escramblasas son proteínas que están involucradas en la distribución lipídica de las membranas celulares. Y inicialmente pensamos que esta proteína mitocondrial nos iba a llevar a estudiar lípidos, y biogénesis de lípidos y de membranas y esas cosas. Hicimos lo que los levadurógrafos hacemos con mucha rapidez, que es, si no es un gen esencial, lo eliminamos y vemos qué pasa. Analizamos las condiciones estándar del laboratorio, glucosa, glicerol, fuentes de carbono respiratorias, medios sólidos, líquidos, y observamos que la cepa mutante no tenía ninguna diferencia de crecimiento en comparación con la silvestre. Y entonces nos fuimos a retarla un poco más con condiciones de estrés. Por ejemplo, aquí les muestro peróxido de hidrógeno, y lo que observamos es que una cepa silvestre es sensible a ciertas concentraciones de peróxido, pero la cepa mutante, es decir, donde no tenemos SLM35, resiste más estas condiciones que la cepa silvestre. Y sabemos que eso es resultado de la ausencia de SLM35, porque si la complementamos con un plasmino que solo contiene el gen SLM35, la sensibilidad se restaura. Entonces, para tratar de entender un poco con qué tipo de proteína estábamos tratando, cuál era su función, Hernán Romo, que está terminando sus estudios de doctorado en el laboratorio, lo que trató de investigar, o ha tratado de investigar por los últimos años, es cuáles son las condiciones en las que se expresa la proteína SLM35. Y este es uno de los experimentos que él hizo. Utilizó un reportero, el gen LAC-Z de Escherichia coli, que lo clonó río abajo de la región 5' no traducida del gen SLM35. Y básicamente esta construcción, este reportero, lo que nos puede ayudar es a ver la actividad del promotor a través de la expresión del LAC-Z, que en un ensayo bioquímico nos permite hacer un ensayo colorimétrico y podemos medir qué tanto se está expresando esta proteína indirectamente a través del cambio de color. Y básicamente lo que observó es que en una cepa silvestre, en condiciones de estrés, en este caso es hidroperóxido terbutírico, la expresión o la actividad del promotor se reduce en presencia del estrés. Esto tenía sentido porque si pensamos que la ausencia de la proteína permite que las células crezcan mejor, pues en condiciones de estrés pues tiene sentido, o racionalmente tiene sentido, que se apague la expresión de una proteína cuando hay una condición de estrés. El empezar en el laboratorio a trabajar con estrés nos llevó a revisar muchas cosas, ¿no? Aquí hay algunas, en una célula puede haber muchísimos motivos o muchísimas causas de estrés. Hay, por ejemplo, en el caso del retículo endoplásmico, hay estrés en el retículo endoplásmico, estrés térmico, estrés oxidante, daño al DNA, por mencionar algunos ejemplos, y cada uno de estos tipos de estrés desencadena distintas respuestas. En el caso del estrés de retículo, la respuesta a proteínas mal plegadas. El estrés térmico activa la transcripción y traducción de proteínas de tipo heat shock. El estrés oxidante activa la expresión de enzimas como la catalasa o la superóxido dismutasa, y el daño al DNA activa mecanismos de reparación. Sin embargo, muchos de estos procesos de estrés convergen en un proceso que se conoce como autofagia. Y la autofagia es un proceso de degradación del contenido celular, en el que básicamente el contenido que se va a degradar es identificado, es englobado por una membrana que cuando se cierra se conoce como el autofagosoma, y el autofagosoma es enviado a la superficie de la vacuola en el caso de levaduras, o de los lisosomas en el caso de mamíferos, y en donde la vesícula es internalizada para la degradación de sus componentes. En el caso de la mitocondria también se ha visto que condiciones de estrés modifican la dinámica mitocondrial. Algo que no les dije es que las mitocondrias, lejos de ser los frijolitos que vemos en los libros de texto, están en realidad en un estado dinámico entre un estado una red mitocondrial y pequeñas vesículas sentadas. Y en condiciones normales, la red mitocondrial está en un equilibrio entre procesos de fisión y de fusión, de manera que hay porciones de la red mitocondrial, ahora se habla más bien de la red mitocondrial, están como red de manera reticular, y
porciones están fragmentadas. Se ha visto que es una tendencia a la fusión y por lo tanto la formación de una red mitocondrial reticular aumenta la esperanza de vida, y por el contrario la fisión mitocondrial y una red mitocondrial fragmentada disminuye la esperanza de vida. Entonces, la autofagia es un proceso general, pero también hay procesos de degradación específica de ciertos componentes celulares, y el proceso de degradación específica de mitocondria se conoce como mitofagia, y básicamente se activa de la siguiente manera. Tenemos una mitocondria que va a ser degradada, o una porción de la red que debe ser degradada, y aquí deberían ver una proteína que se llama ATG32, que se fosforila como respuesta a una cascada de señalización, y una vez fosforilada interacciona con ATG11, que es una proteína adaptadora del marcador específico de mitocondrias ATG32 y el resto de la maquinaria autofágica. Entonces, ATG32 se fosforila, ATG11 lo reconoce y se empieza a ensamblar la membrana del fagóforo y del autofagosoma alrededor de la mitocondria, de manera que en algún momento se aísla por completo y se envía a degradación. Entonces, lo que quisimos ver es si en una cepa donde no está SLM35 había mitofagia o no, y para eso utilizamos un ensayo en el que hay una levadurita amarilla. Lo que usamos es una proteína reportera, que es una subunidad del ciclo de Krebs, la proteína IDH1 fusionada a la proteína verde fluorescente. Esta es una proteína mitocondrial, entonces al expresarle levaduras podemos ver que la red mitocondrial se etiqueta o se puede visualizar por fluorescencia. Si nosotros tomamos estas células y las incubamos en un medio con lactato por varios días, activamos la mitofagia, y en este momento lo que va a pasar es que fracciones de la red mitocondrial se dirigen a la vacuola, y una vez en la vacuola, la proteína completa, la IDH1-GFP, se va a escindir, de manera que al resolver las proteínas con un extracto proteico en un gen desnaturalizante, vamos a poder distinguir la versión completa de la proteína, que es esta banda de 58 kilodaltones, y una banda más pequeña que corresponde al GFP, que tiene 25 kilodaltones. Y lo que deberíamos ver es que en una cepa donde SLM35 no está, que es el carril derecho en cada uno de los días, vemos más acumulación de GFP libre comparado con la cepa silvestre. Entonces, con este tipo de experimentos concluimos que la eliminación de SLM35 acelera el flujo mitofágico, y por lo tanto propusimos que SLM35 es un inhibidor negativo de la mitofagia. Una pregunta, una incógnita que nos queda es que sabemos ahora que SLM35 es una proteína de la matriz mitocondrial, pero no sabemos cómo está conectada con ATG32, que es el receptor de mitofagia que les acabo de mencionar, o otras proteínas también involucradas como ATG33 en el inicio de la mitofagia. Entonces, lo que creemos es que SLM35, de alguna manera, desde la matriz mitocondrial, está detectando alteraciones en el metabolismo mitocondrial o en el estado fisiológico de la mitocondria, y por lo tanto comunicando esa señal a ATG32 para la degradación. ¿Qué es lo que está haciendo, detectando el SLM35? Podría ser, por ejemplo, cambios en el potencial de membrana, que son una señal de que la mitocondria no está funcionando adecuadamente, o tratándose de SLM35 que tiene este dominio predicho de estramblasa, tal vez es una idea que yo no abandono por completo, aunque mis alumnos no quieran subirse al barco de los lípidos. También puede ser que la composición lipídica de la membrana mitocondrial se modifique, y eso funcione como señal para el resto de la célula, para iniciar la mitofagia. Entonces, pues algo que para mí era el lado oscuro del laboratorio, una línea de investigación que no tenía que ver con la información, pues resulta que hace relativamente poco pues pasó al lado claro, porque ahora sabemos que todos estos procesos de importación defectuosa que estamos analizando, lo que generan son respuestas a estrés. Si nosotros tenemos un problema en la importación de proteínas mitocondriales, por un lado, estas proteínas, si se liberan en el citosol, pueden, por ejemplo, ser dirigidos de manera anómala al retículo endoplásmico u otros organelos y activar respuestas de estrés en estos organelos. Pueden activar el proteasoma y, por lo tanto, la degradación de polipéptidos, pero también si la importación no ocurre de manera eficiente, de manera cotraduccional,
puede ser que las maquinarias de importación se bloqueen, se atoren, haya una especie de tráfico, de embotellamiento en la entrada de proteínas a la mitocondria, y eso genera también un desbalance en el contenido proteico de la mitocondria, generando un estrés mitocondrial. Y ahí es donde entra el CLM35, que de alguna manera está detectando esos estreses en el interior de la mitocondria y comunicándolos con el resto de la célula, en particular con la maquinaria de autofagia, para degradar cualquier mitocondria que no esté siendo funcional o que haya sido alterada por algún proceso. Y bueno, a lo largo de los años, y un poco recordando también a la doctora Tuena, al doctor Peña, lo que dijo el doctor Peña y todo lo que nosotros le debemos a nuestros maestros, pues también nosotros le debemos todo a nuestros alumnos. Y esta es un poco una alícuota, una muestra de quienes han pasado por mi laboratorio, y pues les agradezco mis colaboraciones en el instituto. También tenemos colaboraciones con la Facultad de Química y en particular con Alexander, que recientemente también inició una estancia sabática en el laboratorio, y ahora tenemos, como siempre, el encontrar algunas respuestas genera nuevas preguntas, y ahora tenemos a Erika Moreno, que se acaba de incorporar al grupo con un nuevo lado oscuro de 204. Muchas gracias. Citometría de flujo, no sé, a ver, sí existen mamíferos, ese es el problema, y en realidad en mamíferos se ve padrísimo. La red mitocondrial de levaduras no es tan espectacular como en mamíferos, y en el caso de células de mamíferos es muy claro cómo la red que ocupa todo el citoplasma celular de pronto se fragmenta, y esa dinámica se ve muy claro. También se puede estudiar muy bonito, visualmente es muy bonito estudiarlo en hongos filamentosos, por ejemplo. Ahora, existe un reportero que nosotros tratamos de usar con Alexander hace ya algunos años, y a lo mejor habría que volverlo a ampliar, que es una proteína, son dos proteínas fluorescentes fusionadas en tándem con una presecuencia mitocondrial. Entonces, una de las proteínas fluorescentes es sensible a pH, y la idea es que esta proteína, o bueno, estas dos proteínas fluorescentes, al llegar a la vacuola, una de ellas se inactiva, y entonces solo queda la fluorescencia de la otra. Entonces digamos que tú idealmente por citometría de flujo podrías distinguir una población fundamentalmente verde, por ejemplo, de una población anaranjada donde las dos se están expresando. Entonces de esa manera podrías ver qué población está en proceso de degradación en la vacuola con respecto a las otras. En levadura, cuando lo tratamos de hacer, no nos funcionó muy bien, fue complicado hacer la separación de las células.